Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día, gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, proclamamos la grandeza de tu ser. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos lleve día a día en este momento que nos damos con las Sagradas Escrituras. Que nos enseñes a profundizar lo que dice tu palabra para de esa manera aplicarla a nuestra vida y tratar de vivir lo que dice ahí. Danos fuerza en el momento de debilidad, paciencia en el momento de desesperación. Danos luz en el tiempo de oscuridad. Danos, Señor, fortaleza en el momento de la tristeza. Danos convicción en tiempo de duda. Porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos enamores cada vez más de las Sagradas Escrituras y que así juntos podamos un día terminarlas. Te pido que sea el Espíritu Santo quien nos guíe día a día. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, me encuentro muy contento de estar con ustedes. Antes de comenzar a leer, quisiera pasar a recordarles que en 2 días comenzamos nuestro nuevo programa de jornadas de evangelización por medio de Zoom, todos los sábados a las 10 de la mañana hora centro en Estados Unidos, a las 8 de la mañana hora California, a las 10 de la mañana hora Colombia y a las 10 de la mañana hora México. Así que, bueno, si están interesados, mándenme un mensaje, pónganme un comentario en el video y yo me comunico con ustedes. Tenemos un programa en WhatsApp donde pongo los aumentos de ese grupo y de ahí mandamos las invitaciones. Primero Dios, también tendremos las clases después de que las pueda subir a YouTube, las tendremos por medio de YouTube, pero es bonito estar en vivo porque hay preguntas, hay dudas, nos conocemos y bueno, hacemos comunidad, aunque estemos de lejos, pero podemos hacer comunidad. Bueno, paso a donde continuamos, que es Segunda de Macabeos, capítulo 11. Lisias, el tutor y pariente del rey y que gobernaba el reino, se sintió muy contrariado con lo que estaba pasando. Poco tiempo después, reunió alrededor de 80,000 hombres y toda la caballería, y fue al encuentro de los judíos muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega. Al retirar el dinero del templo, igual como se hacía con el de los santuarios paganos, y a subastar cada año el cargo de sumo sacerdote, se dejaba enceguecer por la multitud de sus soldados de infantería, por los miles de caballería y sus 80 elefantes. Y no tomaba en cuenta para nada la fuerza de Dios. Entró pues en Judea y se aproximó a Bet-sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas. Junto con todo el pueblo suplicaban al Señor para que enviara a su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, agregando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos. Y juntos emprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaban cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco y que llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Dios lleno de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y a derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con ese aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron a 11,000 de ellos, más 1,600 de caballo, obligando a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas,
y el mismo Lisias salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía con ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas. Y añadía que convencería al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisias le proponía, porque no tenía más intereses que el bienestar del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisias por escrito. Esto decía la carta enviada por Lisias a los judíos. Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Sus emisarios Juan y Absalón, después de entregar las peticiones de ustedes, guardaban una respuesta a los problemas que han planteado. He expuesto al rey todo lo que incumbre y ha otorgado todo lo que era conveniente. Si ustedes conservan, pues, sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que los discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 148, 24 de Zeus Corintio. Así estaba escrita la carta del rey. El rey Antíoco saluda a sus hermanos, a su hermano Lisias. Habiéndose ido nuestro padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocuparse de sus asuntos sin inquietud, sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como lo quería nuestro padre, sino que prefieren vivir a su manera y piden que les respeten sus costumbres. Y queriendo que esa nación salga de sus tribunales y de sus tribulaciones, hemos decidido que les sea devuelto a su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos en son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey a la nación. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a sus hogares y de ocuparse de sus asuntos. Por eso tendemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresen a sus casas antes del 30 del mes xántico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por las faltas que haya cometido por ignorancia. Les envió además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien, el año 148 del 15 mes de Xántico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Quinto Memnio, Tito, Manilio, Manio Sergio, embajadores de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas que Lisias decidió someter a la consideración del rey, mándenos rápidamente a alguien para que podamos examinarlos y presentárselos al rey como ustedes lo quieren, porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden pues en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 148, el 15 del mes xántico. Segunda de Macabeos, capítulo 12. Una vez firmados esos acuerdos, Lisias regresó donde el rey y los judíos volvieron a sus trabajos de sus campos. Pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo, Demofón y Nicanor, el jefe de los mercenarios de Chipre, no dejaban tranquilos ni en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a que se fueran a aparear con unos barcos que habían preparado, junto con sus mujeres e hijos. Esos respondían a un decreto de la ciudad que no dejaba entrever ninguna mala intención.
Los judíos aceptaron como gente que quiere la paz y no tiene desconfianza alguna. Pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron en pique. Era cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esa cruel acción cometida con la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres. Después de haberle suplicado a Dios, el justo juez fue a sorprender a los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche, quemó todos los barcos y le dio muerte a todos los que se habían ahí refugiado. Como la ciudad estaba cerrada, se fue muy decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Jope. Supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces de noche atacó a Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén, distante de allí unos 50 kilómetros. Desde ahí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se habían alejado unos 2 kilómetros, se dejaron caer sobre Judas los árabes, en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judá, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotados nómades pidieron a Judas que les tendiera la mano. Le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicios en el futuro. Judas pensó que podrían serle útiles para muchas cosas y aceptó firmar la paz con ellos. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después una ciudad fortificada, protegida por terraplenes y murallas, cuya población era muy mezclada y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con los 10,000, con la solidez de sus murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres. Los insultaban y proferían blasfemias con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces al gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arietes ni máquinas de guerra en tiempos de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla, se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron ahí una matanza tan increíble que el estanque vecino, que tiene más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Después de haber caminado unos 140 kilómetros, llegaron a Jaracá, en el territorio de los judíos tubieses. Pero no encontraron ahí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosipater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a los 10,000 hombres que Timoteo había dejado en esa plaza. El Macabeo entonces dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, los niños y todo el equipaje a un lugar llamado Carnión. Era una fortaleza inexpugnable, porque los pasos por ese sector son muy estrechos y el acceso muy difícil. En cuanto apareció la vanguardia de Judas, los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, de tal modo que huyeron por todas partes, se atravesaban unos a otros, y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin embargo, y sin descanso derrotó a esos bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y de Sosipater, pero fue lo bastante hábil para pedirles que le dijeran sano y salvo, al decirles que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos y que podrían ocurrirles alguna desgracia. Por eso, después que se comprometió de palabra a dejar libres a esas personas, los soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carnión y a Atargateión y masacró ahí a 25,000 hombres. Después de haber hecho huir o destruido a sus enemigos, Judas organizó una expedición contra Efrón, ciudad fortificada donde vivían Lisias. Jóvenes
vigorosos, puestos en fila al pie de murallas. Combatían con coraje y en el interior había numerosas máquinas con reservas de proyectiles. Pero luego de haber implorado al soberano que rompe con su poder la fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres de los que allí había. Saliendo de ahí se dirigieron a Escitópolis, a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Los judíos que residían allí les declararon que la gente de Escitópolis se habían portado bien con ellos y se habían preocupado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Escitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso, regresando a Jerusalén, poco antes de la fiesta de las semanas, después de esta fiesta, llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, general de la Idumea. Ese Gorgias avanzaba con 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. Luego de iniciarse la batalla, cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Baquenor, llamado Disoteo, atrapó a Gorgias en persona por su capa. Lo tiraba con fuerza porque quería capturar vivo a ese hombre maldito. Pero un jinete tracio se lanzó sobre Disoteo y le partió el hombro, lo que permitió a Gorgias huir a Marisa. Con el combate se prolongaba, los hombres de Esdrias comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En alta voz, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgias y los hizo huir. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó al 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que debajo de las túnicas de cada muerto había ídolitos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo, juez que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido con sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, y de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, sé que ya me pasé, pero no puedo dejar este video sin hablar de un punto tan importante. Un punto que nuestros hermanos separados nos pasan condenando todo el tiempo. Que para qué oramos por los muertos, que el muerto muerto está. Pues podemos ver claramente, me encanta la parte que dice: fue un gesto muy bello, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Mis hermanos, si nosotros oramos por nuestros seres queridos que ya partieron, orar por los muertos, es porque creemos en la resurrección. Es porque creemos que un día resucitarán y que Cristo les devolverá la vida. Espiritual, claro, estoy hablando.
Y también nosotros mandamos a hacer misas, celebramos misas, hacemos ayunos, penitencias, obras de misericordia, o al menos debemos, por nuestros seres queridos que ya partieron. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces, aquí vemos cómo fácil y claramente tomamos la doctrina protestante. Pero hay un problema. Como los protestantes no creen eso, convenientemente no tienen este libro. Pero nosotros los católicos lo tenemos. Así que no se dejen engañar. La práctica de orar por nuestros muertos, por nuestros seres queridos, la práctica de mandarles celebrar misas, la práctica de mandarles hacer obras de misericordia para la expiación de los pecados de nuestros muertos, es muy antigua, ya desde el Antiguo Testamento. Pues queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, una vez más el recordatorio en 2 días. Me gustaría saber desde dónde nos escuchan. Hoy le mando saludos a una persona que me mandó un mensaje desde España. Me dio mucho gusto saber que esto esté llegando tan lejos. No me lo esperaba. Y bueno, un abrazo. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que estén escuchando fuera de nuestra área. De verdad que me siento bien bendecido en el Señor. Y pido sus oraciones también. La paz del Señor.